Hola, en esta ocasión hablaremos sobre los trabajadores de confianza previstos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también conocida como Ley Burocrática o Ley Burocrática Federal. En principio, estimo pertinente señalar que este tipo de trabajadores, según lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dada la naturaleza de sus actividades, representan directamente y cuidan los intereses del Estado. De ahí que cuando se les pierde la confianza, no es posible obligar a las instituciones a continuar con ese vínculo, ni menos cuando éste termina, fincar responsabilidad alguna al Estado. Ello porque este tipo de trabajadores no tiene estabilidad en el empleo, lo que implica que, aunque no esté justificado su despido o la terminación del vínculo, no tienen derecho a la reinstalación, salarios caídos y demás prestaciones accesorias, aunque sí tienen derecho a prestaciones de seguridad social y de vengadas, esto es, aquellas respecto de las que generó derecho de percibirlas, pero que no le fueron cubiertas, como pueden ser el aguinaldo o vacaciones, prima vacacional y seguridad social, por decir algunos. También estimo necesario señalar que la ley burocrática establece un catálogo de actividades y puestos tanto en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que permite determinar si un trabajador realiza funciones de confianza. Aquí es necesario precisar que este catálogo no es limitativo. En general, es posible señalar que en términos de dicha legislación, son calificadas de confianza las funciones que realice un servidor público y que sean relacionadas o que tengan que ver con dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de valores o fondos, auditoría, inventarios, investigación científica, asesoría o consultoría, entre muchas otras. Lo determinante en este tipo de casos es que a través de sus funciones, como se dijo, el trabajador contribuya directamente a que la institución cumpla los objetivos o funciones que constitucional o legalmente tiene encomendados. Así, al respecto, es posible considerar que la línea entre actividades relevantes y las que no lo son y que pueden llevar a concluir que un trabajador es de confianza dentro de una institución es muy delgada. Y por ello el legislador dio parámetros mínimos para determinarlo, como son las funciones aludidas. Así, en torno a este tipo de trabajadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que no basta que el nombramiento otorgado a un servidor público señale que es de confianza o que el puesto en que se desempeña esté previsto en un catálogo de trabajadores de esta naturaleza para que así se califique, sino que sostiene el máximo tribunal para determinar con trabajadores de confianza es necesario conocer las actividades realizadas por éste, pues son estas las que permitirán conocer si encuadra en alguno de los supuestos previstos en la ley, la legislación burocrática, para que sean considerados trabajadores de confianza. También la Suprema Corte ha señalado que, atendiendo a las reformas constitucionales en derechos humanos de 2011, el hecho de que los trabajadores de confianza no tengan estabilidad en el empleo no es contraria a la Constitución Federal y al existir restricción constitucional en este aspecto, no les aplican a este tipo de trabajadores las normas convencionales. Ello implica que el máximo tribunal del país sigue sosteniendo que los trabajadores de confianza son de tal importancia para que el Estado alcance los objetivos más relevantes. De ahí que estimó necesaria que siga subsistiendo la facultad de remover a este tipo de trabajadores sin responsabilidad alguna. Del mismo modo, es importante evidenciar que la Suprema Corte interpretó desde hace tiempo que lo relativo al estudio de si un trabajador es o no de confianza debe hacerse de oficio por los tribunales laborales, aun cuando la institución demandada no haya opuesto la excepción correspondiente. Esto es de suma relevancia, pues es posible relevar a la institución demandada de oponer la excepción de que un trabajador es de confianza
y bastará que de auto se desprenda que realizaba funciones de esa naturaleza para que el tribunal laboral emprenda el estudio relativo. Insisto, esto es importante y en muchas ocasiones no es reflexionado por las partes, tanto por la trabajadora como por la institución o dependencia demandada. En efecto, la experiencia en los tribunales colegiados indica que es muy común, infortunadamente, que el propio actor o su abogado, al narrar los hechos que dan sustento a su acción y al señalar las actividades que realizaba en el puesto respecto del que pide su reinstalación o indemnización según sea la acción intentada, comete el error de que cuando las precisa, claro, sin quererlo, las ubica en las previstas en la ley burocrática y que son catalogadas como de confianza. De ahí que al tratarse de una confesión expresa y espontánea, lo así manifestado por el trabajador en el escrito de demanda laboral o actuaciones, en este tipo de asuntos resulta irrelevante analizar las pruebas aportadas al juicio por la institución demandada, ya que, como lo dijimos, el propio trabajador confesó las actividades realizadas y que además son las catalogadas de confianza según la ley burocrática. Ante ello, y a fin de que los litigantes no incurran en este tipo de errores, estimo necesario que conozcan las actividades y puestos que el legislador determinó como de confianza, pues esto les permitirá trasladar totalmente a la institución demandada la carga de acreditar que las funciones realizadas por el trabajador en el puesto en que se desempeñaba eran de confianza, lo que sin duda, sí creo, aumentará sus probabilidades de que su acción sea exitosa. En otras ocasiones, y esto es más lamentable, el propio actor aporta al juicio, aunque con ellas pretendía acreditar otras circunstancias, pruebas o documentos de los que se advierten las funciones que realizaba, las que están catalogadas de confianza en términos de la legislación burocrática. Y ahí la importancia de conocer qué actividades están catalogadas como de confianza, ya sea las previstas en la ley o inclusive en la jurisprudencia. En otro aspecto, uno de los errores más comunes que cometen las instituciones públicas al contestar la demanda y mediante la que se excepciona señalando que el trabajador realizaba funciones de confianza y que por tanto no tiene estabilidad en el empleo, lo que además implica que no tiene derecho a ser reinstalado o indemnizado y por ende que no se le paguen las prestaciones derivadas de la acción intentada, consisten algunas en las siguientes. Por ejemplo, ¿no? Las instituciones señalan que el actor realizaba funciones de confianza sin aportar prueba alguna de las actividades realizadas, cuando que no existen limitaciones en cuanto a las pruebas para demostrar sus excepciones. Generalmente, esto se advierte de la experiencia, las instituciones acuden a la prueba confesional a cargo del actor, pero difícilmente el trabajador, salvo que no acuda a su desahogo y se le declare fictamente confeso, aceptará que realizaba funciones de confianza. Otro de los errores en que incurren las instituciones, y me ha tocado observar en los juicios, es que en ocasiones el trabajador no acude al desahogo de la confesional y a pesar de ello el apoderado de la institución no formula o reformula preguntas relativas a las actividades de confianza que el trabajador realizaba y solo construyen preguntas genéricas, como por ejemplo que el trabajador realizaba funciones de confianza, lo que por sí es insuficiente para estimar que sí era trabajador de confianza. Otro de los errores es que indican que el puesto en el que se desempeñaba el trabajador está catalogado como de confianza y tratan de demostrarlo con el nombramiento o los recibos de pago, siendo que la Suprema Corte ha resuelto que no basta la denominación del puesto o que esté en un catálogo de puestos clasificados como de confianza para que un trabajador se determine de esa naturaleza, sino que la Corte ha dicho que deben acreditarse las actividades que el trabajador realizaba. Ante ello, lo importante aquí es que la institución pública demandada no solo señale que el trabajador realizaba funciones de confianza, sino que además debe acreditarlo con las pruebas que estime pertinentes, pues en términos de lo interpretado por la Suprema Corte es su obligación procesal. Así como se pudo advertir, el tema relativo a los trabajadores de confianza
y su estabilidad en el empleo tiene sus particularidades. Y en principio corresponde a la institución demandada demostrar que las actividades realizadas por el trabajador son de confianza, pues de lo contrario, se presumirá que las actividades realizadas corresponden a las de un trabajador de base con los derechos inherentes a ello. Bien, hasta aquí algunas notas relativas a los trabajadores de confianza, excepciones, cargas y errores procesales. Gracias y hasta pronto.